Historia monetaria moderna, del aluvión keynesiano a hoy. Desde la Gran Depresión de 1929, la economía mundial ha estado en una montaña rusa de altibajos, moldeada por decisiones políticas, eventos inesperados y la teoría económica. La figura central en muchos de estos eventos ha sido John Maynard Keynes, cuyas ideas revolucionaron la forma en que los gobiernos manejan las economías. El papel del patrón oro, como sistema monetario prevalente hasta la Segunda Guerra Mundial, también fue crucial en esta historia. La revolución keynesiana, el comienzo de una nueva era. En la década de 1930, el mundo estaba sumido en una de las peores crisis económicas de la historia. Los mercados colapsaron, el desempleo se disparó y el pánico se apoderó de la sociedad. En este contexto, el patrón oro, que vinculaba la emisión de dinero a las reservas de oro de un país, limitaba la capacidad de los gobiernos para implementar políticas expansivas. Keynes presentó su teoría de la intervención gubernamental para estabilizar la economía, proponiendo que los gobiernos aumentaran el gasto público para estimular la demanda y reducir el desempleo. Esta idea transformó la política económica, especialmente después de que muchos países abandonaron el patrón oro, permitiendo una mayor flexibilidad en la política monetaria. La Segunda Guerra Mundial y el auge del keynesianismo. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un auge económico sin precedentes. Los gobiernos aplicaron políticas keynesianas a gran escala, financiando el esfuerzo bélico con un gasto público masivo. Durante esta época, el patrón oro fue abandonado por la mayoría de las economías principales, lo que permitió una mayor expansión monetaria. Al terminar la guerra, estas políticas se mantuvieron, llevando a décadas de crecimiento y estabilidad económica. Fue una época dorada para el capitalismo y la teoría keynesiana, sin las restricciones del patrón oro. Las décadas de 1970 y 1980, desafíos y cambios. Sin embargo, las décadas de 1970 y 1980 trajeron nuevos desafíos. La crisis del petróleo de 1973, provocada por un embargo de la OPEP, llevó a una era de estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación. Las políticas keynesianas tradicionales, que habían funcionado bien sin el patrón oro, parecían incapaces de resolver este problema. Surgieron nuevas teorías, como el monetarismo de Milton Friedman, que abogaban por un enfoque diferente, centrado en el control de la oferta monetaria, que hubiera sido difícil de implementar bajo un estricto patrón oro. La desregulación y la burbuja de los 90. A finales de los 80 y principios de los 90, muchas economías occidentales comenzaron a desregular sus mercados financieros, inspiradas por la creencia en los mercados libres. Esta desregulación llevó a un crecimiento económico rápido y la creación de una burbuja financiera. La burbuja tecnológica de finales de los 90, impulsada por la especulación en empresas de Internet, culminó en el estallido de la burbuja en 2000, provocando una recesión. La flexibilidad monetaria, imposible bajo el patrón oro, permitió a los bancos centrales responder con rapidez a la crisis. La gran recesión de 2008, el colapso del sistema financiero. Pero la crisis más devastadora desde la Gran Depresión fue la de 2008. Esta crisis financiera global fue precipitada por una serie de factores, incluyendo la desregulación de los mercados financieros, la proliferación de productos financieros complejos y de alto riesgo, y una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Cuando esta burbuja estalló, los bancos se encontraron con miles de millones de dólares en activos tóxicos, lo que llevó al colapso de instituciones financieras y una crisis de confianza en el sistema. La ausencia del patrón oro permitió a los gobiernos y bancos centrales una respuesta rápida y flexible, que incluyó inyecciones masivas de liquidez y estímulos fiscales. Respuesta keynesiana, salvando la economía global. En respuesta a la crisis de 2008, los gobiernos de todo el mundo recurrieron nuevamente a las políticas keynesianas. Se implementaron enormes paquetes de estímulo fiscal. Los bancos centrales redujeron las tasas de interés a niveles históricamente bajos y se inyectaron billones de dólares en el sistema financiero para estabilizar los mercados. Estas medidas, aunque controvertidas, ayudaron a evitar una depresión aún mayor y fueron posibles gracias a la ausencia del patrón oro, que hubiera restringido severamente tales políticas expansivas. Reflexiones finales, un balance de la teoría keynesiana. Desde el aluvión keynesiano hasta la gran recesión de 2008,
La historia monetaria moderna está llena de lecciones sobre la fragilidad y la resiliencia de las economías. A lo largo de estas décadas, las políticas keynesianas han sido tanto aclamadas como criticadas. Veamos un balance de lo que ha funcionado y lo que no, según los artículos científicos y estudios empíricos, teniendo en cuenta el papel crucial que jugaba el patrón oro. Lo que ha funcionado. 1. Estímulo fiscal en tiempos de crisis. La intervención gubernamental a través del aumento del gasto público y la reducción de impuestos durante las recesiones ha demostrado ser efectiva para reactivar la economía. Los estudios muestran que estas medidas pueden reducir el desempleo y estimular el crecimiento económico a corto plazo. Por ejemplo, los paquetes de estímulo durante la Gran Recesión de 2008 ayudaron a estabilizar la economía global y evitar una depresión aún mayor. Estas medidas no hubieran sido posibles bajo las restricciones del patrón oro. 2. Política monetaria expansiva. La reducción de las tasas de interés y las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales han sido herramientas cruciales para aliviar las crisis financieras. La política monetaria expansiva ha permitido a los gobiernos mantener la demanda agregada y evitar el colapso de los sistemas financieros. Sin el patrón oro, los bancos centrales han tenido mayor libertad para implementar estas políticas. 3. Inversión en infraestructura. Las políticas keynesianas que promueven la inversión en infraestructura han demostrado tener un impacto positivo, a largo plazo. No solo crean empleos en el corto plazo, sino que también mejoran la productividad y la competitividad de la economía a futuro. La flexibilidad financiera sin el patrón oro ha permitido financiar estos proyectos más fácilmente. Lo que no ha funcionado. 1. Déficits fiscales persistentes. Una crítica común a las políticas keynesianas es que pueden llevar a déficits fiscales persistentes y crecientes. Niveles de deuda pública. Si bien el gasto deficitario puede ser necesario en tiempos de crisis, la falta de disciplina fiscal en tiempos de bonanza puede generar problemas de sostenibilidad a largo plazo. Estudios han mostrado que niveles altos de deuda pública pueden limitar la capacidad de respuesta del gobierno en futuras crisis. El patrón oro, aunque restrictivo, imponía una disciplina fiscal que, en algunos casos, podría haber mitigado estos riesgos. 2. Efectividad en contextos de estanflación. Las políticas keynesianas tradicionales han mostrado ser menos efectivas en contextos de estanflación, donde la economía enfrenta simultáneamente alta inflación y estancamiento económico. La crisis del petróleo de 1973 es un ejemplo de esto, donde las medidas keynesianas no lograron resolver el problema de fondo. La flexibilidad monetaria, sin las ataduras del patrón oro, no fue suficiente para combatir la estanflación. 3. Riesgo moral en el sector financiero. La intervención gubernamental para rescatar instituciones financieras en crisis puede crear un riesgo moral, incentivando comportamientos irresponsables. Las críticas argumentan que los rescates financieros de 2008, aunque necesarios, han incentivado a los bancos a tomar riesgos excesivos, sabiendo que podrían ser rescatados en el futuro. La ausencia del patrón oro permitió estos rescates, pero también planteó desafíos en términos de disciplina y regulación financiera. Conclusión. La teoría keynesiana ha sido una guía constante en el manejo de las crisis económicas, con un enfoque en la intervención gubernamental y el gasto público para estabilizar la economía. Sin las restricciones del patrón oro, estas políticas han tenido mayor flexibilidad y han demostrado ser efectivas en varios contextos. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Si bien ha demostrado ser efectiva en tiempos de crisis, hay desafíos y limitaciones que deben ser considerados. Los estudios sugieren que una aplicación prudente y flexible de las políticas keynesianas, combinada con una disciplina fiscal y un marco regulatorio robusto, puede maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Así, el legado de Keynes sigue siendo relevante, pero requiere adaptaciones y complementos para enfrentar los desafíos económicos del siglo XXI.